Dios le bendiga mucho. Ya teníamos, le habíamos propuesto este ratito, ¿no? De algunas inquietudes que quedaron por lo del debate que tuvo usted el día sábado y pues que por diversas situaciones no se había podido dar, ¿no? Algunos compromisos y situaciones familiares que a veces nos impiden, ¿verdad? Compartir un momento, pero pues coincidimos ahora en los tiempos y gracias hermano, gracias por aceptar esta entrevista y pues bienvenido. Gracias a ti por tenerme presente para una entrevista. La verdad que de parte tuya sería un privilegio y una bendición, porque yo sé que tú eres una de las personas que más has profundizado en el tema del debate. Tú eres una de las personas que has estado muy interesada en lo que dice la Biblia con este tema de quién es el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, hay muchas, vamos a decir, propuestas a lo largo del tiempo, ¿no? Esto, o sea, estos debates, vamos a decir, no surgen ahora en estos tiempos postmodernos, sino que desde que nuestros hermanos los apóstoles salieron a predicar el evangelio, cuando nuestro Señor Jesucristo le encomendó, pues obviamente surgieron distintas proposiciones y por lo tanto esto no es algo nuevo. Para mí no es nuevo porque también yo he debatido con otras clases de corrientes ideológicas. De hecho, perdón, que lo interrumpa en esa parte, es una cosa que habíamos también tocado, de que ya usted ya había tenido este tipo de debates con otras personas, que no es la primera vez que trata ese tema, y esto es algo muy interesante, porque creo que para la mayoría de los que compartimos los foros y que han debatido, no he escuchado yo que hayan dicho que ya habían tratado ese tema. Al menos yo no lo había visto. Es la primera vez y también es la primera vez que escucho que un debatiente, un oponente también que ya ha tenido ese tipo de temas con otras personas, que tienen la misma ideología o la misma creencia, ¿no? Eso es algo muy interesante y también si nos quiere compartir de esa experiencia también sería de gran bendición. Bueno, los debates que yo he tenido han sido informales, no han sido debates en los medios. De hecho, uno de ellos fue en una mezquita islámica aquí en República Dominicana, cuando me invitaron a escuchar una exposición de un imán que venía de Arabia Saudita, muy reconocido. Y bueno, aquí en la mezquita de República Dominicana, una amiga muy querida que es catedrática de lenguas, ella es ahora mismo cristiana, era musulmana, muchos años se casó con un musulmán, su familia, su niña, ¿no? Tiene una niña en la cual yo aprecio mucho y quiero mucho, que la conocí, está estudiando ahora en Estados Unidos, está estudiando la carrera de física, y su madre era musulmana, obviamente dominicana, pero se casó con un musulmán. Y bueno, la conocí en esos menesteres de la vida, cuando nos reunimos en grupos de estudio, porque ella es catedrática, y en esos grupos tuve la oportunidad de conocerla. Ahí comenzamos a debatir, a estudiar, a profundizar, ella conociéndome como cristiano. Y bueno, ella me invitó a una exposición en su mezquita. Estaban hablando del origen del universo, nada que ver con Jesús, el Hijo de Dios. Sin embargo, en ese tema se tocó la parte de que si Jesucristo era el Mesías, y se le preguntó al imán de que cuál era mayor, el profeta de ellos o Jesús, porque ellos lo reconocen como el Mesías, mas no lo reconocen como el Hijo de Dios, lo reconocen como un profeta más. Y por lo tanto, cuando yo terminé de escuchar eso, bueno, el único cristiano que estaba ahí, habían 3 ateos, increíble, invitaron a 3 ateos para que pudieran hacer como un tipo de interacción, yo como cristiano, y bueno, todos los demás ahí musulmanes invitados. Nos trataron muy bien, con mucho respeto, pero llegó el tema y yo le dije, bueno, si ustedes reconocen que Jesús es el Mesías, aunque ustedes digan que no es Dios, ¿por qué el Mesías dice a su mismo profeta que será el Rey eterno de todo lo que existe?
¿por qué si el Mesías es el Rey eterno de todos los que existe, y ustedes lo saben, por qué ustedes lo quieren poner por debajo al profeta? Si ustedes le llaman que es profeta, pero a la misma vez es el Rey soberano de todo. No me dieron respuesta. No me pudieron dar respuesta ni en el Corán, no me pudieron dar respuesta ni en los textos del Antiguo Testamento, y mucho menos ellos no aceptan el Nuevo Testamento, porque la mayoría de personas que tienen este tipo de ideas tratan de poner al Nuevo Testamento como que es algo más, como que los que están ahí que escribieron no tienen mucha importancia, y sí, los profetas del Antiguo Testamento son los únicos que revelan, y eso es completamente falso. De hecho, la revelación plena y completa es a partir de que nuestro Señor Jesucristo se encarna, viene. Los judíos no entendían eso ni siquiera en el Antiguo Testamento, y son los apóstoles los que están encomendados a llevar definitivamente la profecía esclarecida del Mesías. Los judíos no hacen eso, los musulmanes no lo hacen, y de ahí se fueron conformando una serie de grupos desde el primer siglo incluso, que han venido tratando de aceptar a Jesús como el Mesías, mas no como el Hijo de Dios, ni tampoco como aquel que es encarnado como Dios mismo. En esa parte, pues creo que es algo lógico. Estaba leyendo también, por ejemplo, en lo que es el Islam, ¿no? Reconocen a Jesús como un profeta, incluso es mayor Mahoma que Jesús. Sí, le dan esa parte. Creo que no, tampoco creen ellos que fue incluso que no tuvo participación, que ni siquiera existió José. Así algo está por ahí, que ni siquiera existió José. Ellos dicen que existió, ellos dicen que existió, pero que José será como un tipo de tutor o algo raro ahí. Ellos saben de la historia de José, porque ellos saben que María no estaba sola, porque ellos reconocen parte de la historia. Más lo que dicen es que los judíos y los cristianos han tergiversado, o sea, son las mismas líneas argumentativas. Ahora bien, ¿qué pasa con los musulmanes? Los musulmanes dicen que Jesucristo ni siquiera murió en la cruz, que lo bajaron vivo, lo curaron, era un profeta, ascendió al cielo, se lo llevaron a sí mismo, porque era un ser humano, un profeta, no eres el Hijo de Dios ni nada. Pero también he tenido debates con judaizantes, es decir, judíos mesiánicos. Hay diferentes ramas del judaísmo mesiánico. Hay una rama que es más apegada a la Biblia. Esa rama yo he podido incluso compartir estudios bíblicos, hemos debatido también, pero son más apegados a la Biblia. Creen en la Trinidad, creen que Jesús es Dios mismo, creen que Jesús es el Hijo de Dios, creen que Jesús es el Dios encarnado, que hay una correlación única o la triunidad, ese es el concepto real de que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son la manifestación de un mismo ser, del mismo ser eterno. En sus diferentes, vamos a decir, misiones de existencia. Y por lo tanto, ese tipo de judaísmo mesiánico yo lo escucho un poquito más. Lo que pasa es que son más encerrados porque dicen que no, que el griego, que los cristianos, que fueron engañados por los católicos, luego por los protestantes. O sea, ahí es que está la lucha entre ese tipo de judíos mesiánicos. Yo le he tratado de decir que no importa el idioma, porque lo importante es que esté apegado a lo que dice la Sagrada Escritura. Y como se escribió, claro, en griego... Perdón, ya de ahí, o sea, ya donde vienen el problema es donde vienen ya las traducciones, ¿no? De traducción, o sea, es donde ahí creo que muchos dicen es que aquí está mal, aquí se tradujo, aquí no quiere decir esto, aquí pusieron esto, y ha sido manipulado por la Iglesia Católica. En parte tienen cierta razón, pero no tan drásticamente como ellos lo presentan, porque ellos dicen que decir Jesús no es decir Yahushua, porque ellos quieren hablar un hebreo spanglish, digo un hebreo español ligado, y por lo tanto ellos creen que al hablar el hebreo y el español ligado, ya ellos tienen la lengua divina, y no es así. O sea, para mí es algo incoherente, porque si tú hablas hebreo o hablas español, si lo que dice el hebreo es consistente con tu entendimiento en español, tú sabes a quién tú le estás sirviendo, en quién tú crees que es en nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es una traducción o transliteración de un nombre, aunque ellos dicen que los nombres no se traducen, pero uno sabe lo que significa, a qué se refiere. Porque Jesús, Yahshua, también viene de un nombre que le da Dios a través del ángel, ¿no? Que le manda el ángel cuando él mismo se está encarnando. Pero en el Antiguo Testamento se llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es lo mismo, es Emmanuel. Él es Dios. Tú lo divides, es una palabra compuesta en hebreo y está diciendo lo mismo. Yahushua es Dios salva también.
Yahushua. Entonces ellos quieren que uno hable el idioma hebreo, pero no estamos obligados a eso. Nosotros estamos obligados a creer en aquel que murió en la cruz y resucitó el tercer día. Ascendió al lado de Dios Padre. No, siéntate a mi diestra, como él estuvo por toda la eternidad al lado de Dios, él siendo Dios Hijo, él teniendo esa categorización. Y el Espíritu Santo, que él dice, yo me voy, pero les envío al Consolador, al Espíritu de Dios. Es decir, está muy bien establecida en la Biblia. Es como quererle buscar 7 patas a un gato y los gatos solo tienen 4. Así como la Biblia solo tiene una sola verdad. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón. Un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Claro, claro. Bueno, de hecho, todos los datos que quién iba a ser el Mesías viene desde, como le decía, desde la Torá, los profetas, los salmos, y desde ahí nos viene diciendo que viene del linaje de David, de la raíz de David, de las entrañas de David, del tronco de David, y hace una alusión también en el Apocalipsis. Ya todas las manifestaciones que se vienen narrando en el Nuevo Testamento, donde la obediencia, todo lo que nuestro Señor Jesucristo vino haciendo a través de ahí, que está narrado por los apóstoles, es donde ya reafirma, y que ya reafirma, o sea, queda ya asegurado quién es el Mesías, ¿no? Y máximo, pues que fue acompañado de prodigios, de milagros, y lo más trascendente, lo más grande, que es la entrega, ¿no? Su muerte y la resurrección, que es lo que cuando dice él, ¿no? Consumado es donde ya el proceso del Mesías viene a ser completado. Así es. Mira una cosa, también en los debates que yo he tenido, sí me he topado ya con un grupo de mesiánicos de diferentes países, Venezuela, Colombia. O sea, yo he estado en grupos que me han invitado de mesiánicos, mucho antes de venir a compartir en estos grupos que estamos conociendo, ¿no? Por WhatsApp, precisamente, me invitaban, yo los refutaba, algunos se molestaban mucho, pero es ese tipo de judíos mesiánicos. Estos son la raíz de todo, aunque hay diferentes tipos ahora, pero vienen de una misma raíz, que son los ebionitas. Los ebionitas niegan lo siguiente. ¿Por qué? Porque se quedaron con esa visión judaizante, no aceptaron lo que le decía incluso el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo le hace un frente, eso lo dice los mismos evangelios. Y de hecho, por eso tú ves a las personas que quieren negar que Jesús es hijo de Dios, que no hay ninguna interacción de seres humanos como un padre humano para darle, vamos a decir, engendrarlo, ¿no? De manera biológica. Esta clase de ebionitas, esta clase de judíos, lo que hacían era desligarse de la sana doctrina del evangelio de los apóstoles, y por lo tanto ellos decían lo siguiente, y yo me he topado con esos. Número uno, la deidad de Jesús la negaban completamente. Número dos, negaban la Trinidad también, porque cuando tú ves que niegan la deidad de Jesús, tú estás quitando la Trinidad automática. Y por eso tú ves tantas contradicciones en personas que están entrando a conocer eso o a tratar de promoverlo, cuando dicen, no, Jesús es Dios, sí, antes, en la eternidad, pero cuando se hace carne, no, deja de ser Dios. Eso no es coherente, porque Dios es Dios por la eternidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, Él se hace hombre, Él deja, vamos a decir,
magnificencia en la cual él tiene la eternidad con el Padre, porque él no puede venir exactamente con toda esa magnificencia, porque tú te imaginas, nadie puede contener a Dios en su esencia natural. Por eso Cristo dice en las Escrituras que él es la esencia misma de Dios. Él es la sustancia de la deidad. Cuando tú dices que él es la sustancia, lo que está diciendo es que él se hace carne. Él viene para hacerse carne, él no viene en espíritu, él no viene en lo que él es. Claro, y esa es una de las bases también principales de este estudio, que si Jesús es Dios y mismo dice que los salmos dice que no hay nada que pueda contenerlo, que no qué templo se le puede hacer si no hay ni cielos que lo puedan contener, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que si siendo Dios pueda estar dentro de un vientre cuando la palabra dice que no hay nada que lo pueda contener? Otra de las cosas es que confunde a la gente, pero es una pregunta muy sencilla y fácil de responder, Yadira, cuando tú estudias la palabra de Dios completamente, desde el Antiguo Testamento hasta la revelación de los apóstoles, porque para Dios nada es imposible, número uno. Número dos, porque Dios mismo se hizo carne, dice el verbo se hizo carne. Para Dios nada es imposible. Entonces, si dice el verbo, en el principio era el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era quién? Yadira, si tú conoces ese texto, dilo tú mismo. Dios. Entonces, Dios en el principio creó todo, porque también lo dice el texto. En él están todas las cosas hechas, por él fueron hechas. Por lo tanto, si en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y luego ese mismo texto dice, y se hizo carne, ¿qué cosa es imposible para nuestro Señor y Salvador, el Rey eterno, el que creó todas las cosas? Nada es imposible. Lo que pasa es, los ebionitas, por ejemplo, los de ahora, porque los ebionitas de hace 2000 años no eran tan loquitos como los de ahora, pero los de hace 2000 años por lo menos reconocían que los apóstoles son los enviados a predicar el evangelio. Lo que pasa es que se separaron porque obviamente era una doctrina completamente contraria. Pablo le hace el frente y le dice, o ellos, los apóstoles, le dicen, salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros, porque hubieran permanecido con nosotros. Se fueron con doctrinas que no es lo que el Señor Jesucristo establece en su palabra. Y ya las Escrituras se estaban conformando, porque el apóstol Pablo en el libro de los Hechos dice que él predicó conforme a lo que ya estaba escrito. Conforme a lo que ya estaba escrito. O sea, Pablo no se estaba inventando nada. Pablo estaba siguiendo el Espíritu del Señor que lo guiaba y los escritos de sus hermanos los apóstoles. ¿Qué pasa? Estos ebionitas, estos judaizantes, que de ahí nació el Islam, porque fueron ellos los que le predicaron al tío de la esposa de Mahoma, que era cristiano de este tipo, y por eso crearon este tipo de religión. Por lo tanto, negaban también la concepción virginal, es decir, que María no tuvo una concepción virginal, o sea, que el Espíritu Santo no coincidió o no la cubrió para que Dios mismo se hiciera cuerpo, como dicen las Sagradas Escrituras. Dice el Padre y te hice cuerpo, pero también Jesús dice, y yo me hice carne, o sea, el verbo se hizo carne. Eso es lo que dice las Escrituras. En esa parte de la concepción virginal es donde viene, que ahí viene la manipulación de lo que es la religión católica, porque para querer endiosar a María, tenían que inventar algo. Pero la religión católica no manipuló lo que hasta el día de hoy la Biblia sostiene. La religión católica no tiene los argumentos. De los argumentos que yo pero cuando salieron los ebionitas, escucha, cuando salieron. Sí, pero escucha. Cuando salieron los ebionitas, porque tengo que hacer esa corrección en la entrevista para que no nos vayan a malinterpretar. Tú sabes cómo son la gente, ¿verdad? Claro. Le hacen un video de cualquier cosa. Mira, los ebionitas, cuando salieron, no existía la Iglesia Católica Romana. Estaban los apóstoles, los escritos de los apóstoles. Para tratar de refutar los escritos de los apóstoles, tienes que decir que los apóstoles ninguno tenían la razón. No la Iglesia Católica surgió después, con muchísimas cosas, contradicciones, pero los textos, lo que te dicen los textos no son católicos. Los textos son de los apóstoles. Y en los textos revelados por nuestro Señor Jesucristo, su misma historia que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y que el Espíritu Santo engendró a Jesús. No dice, y
y José engendró. No lo dice, tú no lo vas a encontrar. Lo único que tú puedes es aceptar de los ebionistas es que los ebionistas tienen la razón y los apóstoles no. O sea, vamos a llamarle mentiroso a Pablo, que es lo que dicen la mayoría de estos ebionistas, a Pedro, a Lucas, a Mateo, a Juan, a todos los apóstoles que el Señor los que encomendó, les vamos a llamar mentirosos. Entonces vamos a decir que los ebionistas, a los que Pablo y los apóstoles atacaron, son los que tienen la razón, porque la Iglesia Católica no tiene nada que ver aquí, la Iglesia Evangélica no tiene nada que ver aquí tampoco. Estamos hablando de los escritos del Nuevo Testamento. Claro, estamos hablando ahí que esa parte, claro que no hay. Yo le decía lo que estaba leyendo, lo que son los argumentos. ¿Por qué? Porque que fue la traducción que ya hicieron, ya del hebreo, lo pasaron al griego. Ya al hacer esas traducciones también, ahí ya fue manipulado, que esa parte es como estaban muy influenciados por la cultura griega, donde estaban los dioses. Pero ¿quién tiene esa prueba? Esa prueba los ebionistas nunca dijeron eso. No hay prueba, es nada más uno de los argumentos que dan. No, pruebas no hay porque pues, sería ir a los originales y ver realmente. Y sin embargo, Yadira, la misma historia, mira, los mismos judíos que no quieren saber de Jesucristo, nunca se han inventado una locura tan grande como se inventan estos nuevos ebionistas modernos, porque ni siquiera los mismos ebionistas dijeron que alguien manipuló los textos, porque los ebionistas nacieron en el primer siglo, pero siguen hasta el día de hoy. O sea, es una cadena constante, continua. Los nuevos ebionistas, porque hay muchas ramas que se inventan muchas cosas para negar la divinidad de Cristo, ¿verdad? Negar a Cristo, como lo dice la misma Escritura, es ser un anticristo. Entonces, los ebionistas del primer siglo saben muy bien que, número uno, los textos hebreos estaban en las sinagogas con su idioma puro original. Número dos, saben que el apóstol Pablo, por eso no se enfrentaron, no pudieron con el apóstol Pablo, era alumno de Gamaliel, conocía los textos hebreos puros. Y número tres, saben que Pablo, cuando viajaba por el Imperio Romano, ya existía una traducción de 300 años antes de Cristo que se llamaba la Septuaginta. Y la Septuaginta son los textos de la Torá, los salmos y los profetas, y unos libros apócrifos que no son libros inspirados como proféticos, sino que son libros históricos que pertenecen al pueblo de Israel y que son mucho más de los textos que nosotros vemos en las Biblias que tenemos hoy día. Por lo tanto, ni siquiera los judíos se atrevieron en ese tiempo, quiero decir, a decir algo tan terrible como que los textos fueron adulterados, porque ellos tienen lo que tú lees en un texto traducido al latín y tú te vas a los textos hebreos, porque yo lo he debatido con judíos que no quieren saber en Jesús, y yo le digo, dime en tu Antiguo Testamento, traducido a mi idioma, qué cosa yo estoy diciendo que no dicen los profetas. Y ellos dicen, no, tú dices lo mismo, lo único que tu interpretación, tú hablas de interpretación, o tú hablas de que yo te lo estoy leyendo textualmente como dice mi idioma y como tú me entiendes, y tú hablándolo en hebreo. No son mentirosos en ese caso los judíos. Los judíos te dicen, sí, lo que tú tienes en tu Biblia es así como lo tenemos nosotros en nuestro idioma. Lo único es que tu interpretación es equivocada. Y yo le digo, tú tienes que demostrármelo. Tú tienes que probarme que tu Mesías no ha llegado y aparentemente tu Mesías iba a entrar por la puerta del templo. Iba a venir en un asno. Todo eso ustedes lo reconocen. Y hoy día ustedes no tienen asno ni tienen templo todavía. Cuando el templo se haga, yo quiero ver si tu Mesías va a viajar en un avión o en un vehículo blindado, o va a venir en un burrito a entrar en pleno siglo XXI, porque ellos están esperando el Mesías. No me dan respuesta, no me dan respuesta. Y eso, los ebionistas no son como los judíos son enemigos del cristianismo. Los ebionistas son cristianos, pero tienen una tergiversación que a veces yo digo que salieron de los mismos judíos. ¿Para qué? Para distorsionar la verdad del evangelio. Así es, sí, esa parte es la que estaba parte de que estaba checando ahí, y que los fundamentos o argumentos que dan, porque lleva una mentira, lleva otra, el llevar para justificar después el nacimiento virginal, después del nacimiento virginal tiene que inventarse otra mentira, porque si viene de que ya María tiene que ser. Pero en este caso, ¿quién tú crees que miente? ¿Los ebionistas o los apóstoles de Cristo? Yo quiero estar claro. Para mí, yo confío en los textos de los apóstoles, aunque hay personas que han querido ridiculizarlos diciéndole, ellos no son profetas, tenemos que ir a los profetas, porque eso era una cosa que tenían los ebionistas.
Los ebionitas querían decir, no, es que como nosotros somos de la visión mosaica, de la ley de Moisés, Moisés hablaba de un Dios único y ellos no entendían eso. Ellos no lo entendían, pero los apóstoles sí lo entendieron. Por eso le llamaron mi Salvador y mi Dios a Jesucristo. Entonces, ¿qué hacen los ebionitas? Dicen, ustedes no están predicando y Jesucristo, ustedes fueron discípulos de él, pero al final nosotros somos los que tenemos la razón, porque ellos quisieron ponerse por encima con una doctrina mentirosa. Es decir, los ebionitas no pueden estar por encima de lo que Jesucristo llamó a que predicaran el evangelio. Eso es una locura pensar eso, porque los ebionitas tienen una interpretación contraria a los apóstoles. Entonces, o nosotros desechamos el Nuevo Testamento y nos quedamos con el Antiguo, cosa que los mismos judíos están perdidos en ese momento y hasta el día de hoy, o nosotros reconocemos que Jesús es el que está expresado en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego. En griego. Esa es la realidad. Porque Pablo y los apóstoles salieron a predicar al mundo. Y el idioma que estaba dominando fuera de Israel era el griego. Por más que Pablo quisiera predicarle en hebreo, no lo iban a entender. Tuvo que escribir cartas en griego a las ciudades que eran griegas. Entonces, es como que yo salga a predicar de República Dominicana a China. Por más que yo quiera hablar en mi idioma dominicano, español, tengo que predicarle en chino para que me entiendan. ¿Entienden la idea? Llevar un traductor, sí, sí. Bueno, pero ellos no tenían traductor. Ellos entendían el griego. Pablo entendía el griego. Pablo era griego israelita. Por eso Jesús dice en su manifestación, en su revelación a Pablo, cuando él se le aparece, ¿verdad? ¿Por qué me persigues, Saulo? Lo deja ciego. Y luego que Dios hace el milagro en él, porque él le dice mi Señor. ¿Tú sabes lo que es un judío como Saulo que mataba a los cristianos llamarle mi Señor? A nadie se le llamaba mi Señor. Y entonces Saulo dice, yo soy apóstol a los gentiles, porque Dios lo eligió para esa misión específicamente. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero que vayamos a la parte virginal, a la parte de qué es lo que dice la Biblia. Ajá, de hecho, lo que es, o sea, el debate que se ha venido, el tema principal aquí, o el tema de controversia que se ha venido ya de varios meses, y que es un tema que sacó a la luz el hermano Pedro, y que pues ha causado mucha controversia, ha sido de escándalo. Y ciertas, ¿no? Todo lo que ha venido, ¿no? Ya se ha venido dando varios debates y realmente, como le dije en el debate pasado, este debate fue algo muy diferente, porque fue algo donde no se estuvo metiendo otras cosas más que pura Biblia, y de ambas partes. Fue un debate excelente, de los mejores, ¿no? que yo he visto, de mucha calidad. En la parte del hermano Pedro, él pues ha estudiado y se ha dedicado a investigar, y para defender la postura o la doctrina, lo que él está exponiendo. Es una exposición de lo que él está estudiando, ¿no? Y qué es eso, ¿no? Que José es el padre biológico de Jesús, que es el tema principal aquí, ¿no? Que queremos ver. Yo he estado hablando con algunos hermanos también, que están a favor, y me preguntan, por ejemplo, esa es otra de la parte, cómo podría, principal es la de cómo podría estar en un vientre si era Dios,
¿no? Esa ya quedó. Se respondió. Ajá, esa ya se respondió. La otra, bueno, aquí no estamos tratando si Jesús era Dios o no, aquí es el tema es de José. Vamos a volver a retomar ese tema. Vemos ahí que también vienen pues las dos genealogías, ¿no? En Lucas y Mateo. En una empieza con Abraham y la otra se va hasta Adán, ¿no? Jesucristo de Adán, claro. Ahí esas dos diferencias, ¿no? En ninguna de las dos viene la genealogía de María. Si decimos que el linaje la obtiene la obtiene de María, entonces, ¿cómo fundamentar esa parte? Yo en el debate lo expliqué y explicamos la parte espiritual y la parte carnal. Jesús no vino con ninguna conexión con el pecado, dice la palabra de Dios. En él no se le imputó ningún tipo, si nos vamos a hablarlo en términos más claros, ¿verdad? El biológico, porque está mezclando la biología aquí con la Biblia. Y la Biblia es espiritual más que biológica. Si Jesús vino y dice que él se encarnó y que Dios le preparó cuerpo y que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, como un hombre que tiene relación con el pecado, en el cual Jesús mismo tenía que salvar, así como a María, por eso María dice mi Señor, mi Salvador, ¿cómo iba a tener relación con el pecado viniendo de un hombre pecador? Como un esperma que tiene todos los componentes del pecado desde Adán, todo el hombre caído, le va a aportar algo a nuestro Señor Jesucristo, para que nuestro Señor Jesucristo, que dice él mismo que él se hizo carne, y no dice y José lo engendró, en ninguna parte aparece, ningún ebionita ni judaizante ha podido responder eso, simplemente se van con maromas teológicas e interpretativas, que poniendo a hablar a los profetas donde los profetas tampoco dijeron eso. ¿Cómo un hombre pecador puede engendrar a el Dios Todopoderoso no pecador? Porque cuando tú le preguntas a estos ebionitas que no saben cómo responder, dicen, sí, Jesús es Dios en la eternidad, pero cuando vino aquí necesitó el esperma pecador de un hombre para formarse, o sea, sería un pecador igual, tendría la naturaleza pecaminosa. Y la palabra de Dios es clara, Cristo vino sin mancha y sin pecado, porque es Dios. Esa es la realidad. Entonces, me gustaría leértelo con la Biblia, porque te estoy dando argumentos de lo que los ebionitas quieren entremezclar desde el razonamiento teológico completamente divorciado de la palabra. Ahora yo me voy a la Biblia. Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice, para los que aceptan los testimonios y las vivencias de nuestros hermanos los apóstoles, porque para el que no quiera aceptar eso, ese puede hacerse una religión aparte. No, Jesús no es Dios, Jesús fue engendrado por un hombre pecador, ese puede hacer una religión aparte. Allí en el cielo vamos a ver quién tiene la razón, si los apóstoles o esos que están creando eso. Dice lo siguiente, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Entonces, como la misma escritura dice que él fue sin mancha y sin pecado, y que solo su sangre sin pecado cargó los pecados de muchos, asimismo ningún hombre pecador puede aportarle absolutamente nada en esa forma de cómo él se hizo carne, de cómo el Espíritu engendró a nuestro Señor. Es decir, por la obra poderosa de Dios, él haciéndose carne, el Espíritu hace que María sea engendrada por Dios mismo. Entonces, vamos a verlo como lo dice la palabra de Dios también, Yadir, en tu pregunta, porque no es debate que tú me estás preguntando y te tengo que responder con la Biblia. Yo soy muy temeroso de la Biblia. Yo lo mío es la Biblia. Entonces, ¿qué pasa cuando el ángel está con José? No creo que Gabriel sea un ángel bruto. No creo que Gabriel haya hablado cosas incoherentes. Gabriel va donde José y le dice, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, y José está en sueño, está en shock. Dice, hijo de David,
porque así se le decían a los israelitas también, pero mucho más si venían de la descendencia de David, del lugar de David, del pueblo de David. A los israelitas se les decía hijo de Abraham, hijo de David, se les decía así. Eso no es nada del otro mundo, pero hay gente dándose en el pecho por eso. Entonces, ¿qué le sigue diciendo el ángel Gabriel? Que el ángel Gabriel no es bruto, ¿verdad que no? Porque es un mensajero de Dios. Le dice, claro, no temas, oye, no temas, le está diciendo que no tenga miedo, no temas en recibir a María, tu mujer, porque así se le llama a una virgen que está comprometida, y eso te lo voy a demostrar ahora también con una parte gráfica. Yo te lo iba a enviar, pero preferí dejarlo para tu entrevista. No temas en recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, no dice lo que tú engendraste en ella, no, que no nos vamos a volver locos como los ebionitas. Vámonos con la Biblia, con lo que dice la Biblia. Y aquí no hay traducción, no hay manipulación. Eso es lo que dicen los textos todo el tiempo. Porque lo que en ella es engendrado, no lo que tú le engendraste, del Espíritu Santo es. No dice tuyo es. Entonces tendríamos que ser pero tendríamos que tener un espíritu del anticristo muy grande en nosotros. Tendríamos que ser unos ebionitas, más ebionitas que los del primer siglo. Para uno, lo que está leyendo aquí, que le dice el ángel, que no tiene problemas psicológicos, como algunos católicos que yo conozco y que tú conoces también, le está diciendo, mira, no tengan miedo, muchacho, que lo que está en el vientre de lo que va a ser, de lo que es tu mujer, no es tuyo, es del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo es. Mira, el orden de los factores, ya dirá, no altera el producto. 2 más 2 son 4. 4 es igual a 2 más 2. 1 más 1 más 1 más 1 son 4. No importa cómo tú lo quieras poner ahí, es del Espíritu Santo, no tuyo, José. No tengas miedo, porque vas a salir corriendo. Tú eres un hombre justo. ¿Por qué tú temes, José? ¿Entiendes dónde está la tergiversación? Que desde mi punto de vista, yo se lo he dicho a los ebionitas que yo he debatido, a los judaizantes de ese nivel, yo le digo, ustedes tienen una ceguera, Satanás lo tiene encadenado a ustedes. Yo se lo digo sin miedo, ¿eh? Y le digo con todo el respeto, usted me puede refutar con la Biblia, pero eso es lo que dicen los apóstoles. Y yo le hago caso a los apóstoles. Dicen los apóstoles que ustedes son anticristos. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Sí, ustedes son anticristos, porque ustedes rechazan lo que dicen los apóstoles. Así de simple. No soy yo que me lo estoy inventando. Entonces, en ese sentido, Yadira, tú tendrías que borrar todo eso y decir, me voy a quedar con el Antiguo Testamento, voy a hacer una antimesía, una antimesijá, si te gusta más el hebreo. Voy a ir en contra de Jesucristo, voy a ir en contra del Espíritu Santo, voy a ir en contra del ángel Gabriel y me voy a hacer ebionita. Y me voy con los ebionitas, que ellos son los que tienen la revelación de Dios. Yo quiero saber de qué Dios. Quiero saber de qué Dios. Entonces, en esa parte, y con eso te doy para que me siga haciendo preguntas. Cuando José va y acepta lo que le dice el ángel, José, oh sí, ok, vamos, y va donde María, José va al censo, se va con María porque quieren matar al niño. En ninguna parte dice quieren matar al hijo de José, no, dicen matar al niño. Y en los textos del Antiguo Testamento, cuando querían matar a un niño, mencionaban al padre, el hijo de David, los hijos de Abraham, pero aquí no dice el hijo de José. En ninguna parte tú vas a encontrar eso. Te digo, tú vas a tener que prenderle fuego a la Biblia o decirle a los ebionitas que hablan contigo, prendanle fuego al Nuevo Testamento, quédense con el Antiguo Testamento para que ya sean lo que ustedes son, judaizantes, judíos y eso. Cuando José se va y María va a dar a luz, está en la misma genealogía, en la misma cronología de Jesús, dice, y no la conoció hasta que dio a luz al niño. José no la conoció. ¿Tú sabes lo que significa conocer para el judío? Yo le pregunto a un judío, venga acá, ¿qué es conocer a una mujer? Tener relaciones sexuales. ¿O sí? Pero como son judíos del Antiguo Testamento, que no son cristianos, dicen no. Adán conoció a su mujer. Abraham conoció a su mujer. Isaac conoció a su mujer. Jacob conoció a su mujer. José conoció a su mujer. Todo el que está en el Antiguo Testamento conoció a su mujer en relaciones sexuales para engendrar hijos. José no conoció a María, porque el ángel no me puede estar hablando mentira aquí. Y los ebionitas me tienen que estar diciendo la verdad. No, yo le creo mejor al ángel y le creo mejor a lo que dice aquí. No la conoció hasta que dio a luz al niño. Después vino y la conoció. Y eso los católicos no lo quieren aceptar tampoco. Por lo tanto, los católicos son una especie de ebionitas,
porque los católicos no quieren aceptar que José y María eran marido y mujer como establece la palabra de Dios. Lo que pasa es que José respetó la voluntad de Dios, lo que le dijo el ángel: no temas por estar, por tener a María como tu esposa, ve. Y para consumación del matrimonio no la conoció hasta que vino el Salvador del mundo, Dios mismo hecho carne, como dice la Biblia. Ok, bueno, vamos a retomar ahí donde que no podía ser engendrado por José, porque pues viene no puede un hombre pecador engendre, ¿no? Al Mesías. Y por lo que dijo el ángel también, y por lo que dijo el ángel, y por lo que dicen los apóstoles. No solamente por eso, es por todo lo que dice la Biblia. Y ahí la duda, o esa sí es una duda mía, muy personal. Entonces, ¿cómo pudo estar con María? Entonces ahí sí tendríamos que aceptar que María es inmaculada, que está sin pecado, porque si también estuvo en María, que es también un ser humano, ¿cómo justificamos o cómo podemos la misma resolver esa parte? Porque la misma Biblia explica que María le llama mi Señor y Salvador. Si ella misma dice que lo que ella lleva en su vientre es su Señor y su Salvador, es porque ella necesitaba salvación. Aquí no estamos hablando con católicos. Cuando tú entrevistas a un católico, tú le haces esa pregunta que yo sé que no te la van a responder con la Biblia, pero yo sí. Yo sí te la respondo con la Biblia. Entonces, ella le llama mi Señor y Salvador. Se engrandece mi alma ante mi Señor y Salvador. Ningún judío le llamaba a una criatura que está en el vientre, que vino por la inseminación de una relación sexual de otro ser humano, que ella sabe muy bien que es pecador como ella, porque eso es lo que dicen los judíos. Todos somos pecadores desde Adán hasta la fecha. Claro, entonces, yo no estoy totalmente de acuerdo. Exacto, entonces ella le dice, se engrandece mi alma. Oye, ella hubiera dicho, se engrandece mi alma ante mi esposo que engendró al Salvador del mundo. Gracias, alabemos a José. Ella no dice eso. Ella dice que su Señor y su Salvador está en su vientre, porque hay que entender lo que Dios, el propósito de Dios. No entiendo cómo hay personas que no entienden eso. Dios quiso venir hecho carne. Dios quiso hacerse uno de nosotros, venir de mujer. Dios quiso eso. ¿Y cómo Dios lo quiso? No lo necesitaba con una relación sexual de un pecador. Él vino. Él se hizo carne en el vientre. Eso no es imposible para Dios. Es lo que dice la Biblia. Yo no puedo ir en contra de la Biblia. La Biblia no dice José en ninguna parte. Dice el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es posible? Tendríamos que tener una manipulación muy grande de un espíritu anticristiano para decir que lo que dice la Biblia no es lo que dice la Biblia. El ángel Gabriel dice una cosa. No es lo que diga el ángel Gabriel. Es lo que diga un montón de bionitas por ahí. No, José no la conoció hasta que dio a luz. No es lo que dice ahí. A mí no me importa. Es lo que a mí me interesa. José sí la conoció cuando yo diga. Porque tú quieras. Así de la nada nada sale, desde lo que salga la Biblia. Entonces, para mí demostrarme que los ebionitas tenían la razón y no mis hermanos apóstoles, no los que estuvieron con Jesús, para los ebionitas demostrarme eso, ellos tienen que enseñarme en la Biblia, que no fue el Espíritu del Señor que engendró a Jesús. O sea, el poder de Dios, que lo que dice Dios haciéndose carne, no es lo que dice ahí. Ellos tienen que enseñarme eso, pero en la misma Biblia, porque ellos lo que están haciendo es ir en contra del Evangelio. Otra parte, cuando Dios crea al hombre, lo toma de la tierra, forma el hombre, le da su sopla, le da vida, le da espíritu, del mismo hombre saca a la mujer, queda varón y hembra, ¿no? Correcto. De ahí para que empiece ya la humanidad, ya tienen que ser formarse o participar tres, que es el hombre, que es el que está ahora sí que la semilla, o es el que es, así como le llaman, pues, ¿no? Que para otro ser humano, la mujer, que es la que recibe, y Dios, que Dios es el que da el espíritu. O sea, para que se forme un ser humano se necesitan tres: el hombre, la mujer y Dios. No. Solo necesita Dios, no necesita más nadie. El hombre no tiene poder para eso. Dios creó al hombre, Dios creó al hombre del polvo de la tierra
sin la necesidad del acto sexual. Por lo tanto, como te dije, para Dios nada es imposible. Poner a un ser humano, mujer y hombre, al mismo nivel de Dios para crear, es minimizar a Dios, al ser humano. Dios no necesita... O sea, hay un principio, o sea, te voy a determinar la idea. Sí. Hay un principio para que empiece la humanidad, está como, pues en Génesis ahí podemos leer, ¿no? Cómo Dios utilizó, que no necesitó nada, porque pues Él no necesita para crear el mundo, no necesitó nada, pues Él es todopoderoso, omnipotente. Amén. Crea al hombre, crea a la mujer, y a partir de ahí dice, multiplicad, subjugad la tierra, se multipliquen. ¿Por medio de qué? Ya de ellos dos, hombre y mujer, y Dios, que es el que también sigue participando, ¿cómo? Ya con el espíritu. Entonces, para que siga ahora sí, la consecuencia, se siga la procreación del ser humano, se necesitan tres personas, no, tres partes, que es el hombre, la mujer y Dios, que da el espíritu. Ahora, en este caso, cuando para el Mesías, ya no se desecha al hombre y únicamente quedan dos, que es la mujer y es Dios. Ya el hombre ya no participa. Bueno, la explicación es esa, ¿no? Que Dios es todopoderoso y lo puede hacer de la nada. Aparte de eso, ¿tiene alguna otra explicación? Mira, la Biblia dice que Jesús vino sin relación con el pecado. No podía tener relación con el primer Adán. Jesús viene a ser el nuevo Adán. El viejo Adán, cuando peca, hay una correlación para que desde ese momento Dios castiga a la mujer y dice, y parirás con dolor y darás a luz a tus hijos. O sea, parir con dolor es un castigo a la mujer, pero desde ese momento toda la generación que partiera de Adán nacería con ese pecado. Ahí no hay nadie inmaculado. Nadie. Por lo tanto, Jesús, que es Dios mismo haciéndose carne, no podía venir de una relación con el pecado, porque la Biblia dice que vino sin relación con el pecado. Por lo tanto, José y María tienen relación con el pecado, pero en cuanto a la procreación de los seres humanos, como tú muy bien dices, Yadira, tiene toda la razón. En cuanto a la procreación, cada vez que nosotros procreamos una criatura, lo creamos bajo pecado. ¿Cómo tú lo puedes buscar eso? No sé si tú has leído en la Biblia cuando dice, en pecado fui concebido. Eso lo dijo, creo, si no me falla la memoria, el rey David. ¿Qué quiere decir el rey David? El rey David lo que está diciendo es que todos hemos sido concebidos en pecado porque cada padre de nosotros es pecador. Y por lo tanto, esa línea directa con Adán y Eva en la caída fue rota definitivamente porque Jesucristo es el nuevo Adán. Entonces, al Jesucristo ser el nuevo Adán, no puede venir en la misma relación que vienen todos los seres humanos bajo el pecado. Por eso Él se hizo carne. Él vino sin relación con el pecado. O sea, necesito un pecador para que me haga un cuerpo a mí. Eso es una locura. Eso es minimizar a Dios y ponerlo por debajo de los hombres. Ahí veríamos entonces a María, porque ya entramos a otro Sí. ya sería otro tema, ¿no? Pero donde viene de que ya sí, bueno, se me fue la idea, mire un mensaje que me llegó. Bueno, vamos a tratar de eso. Bueno, sí. No tengas miedo con la pregunta que te manden los sevionistas. Dila, que tenemos la Biblia, que no te preocupes. Es que me tapó aquí la Zoom y se me fue, por leerlo se me fue la idea. ¿Te pareciste a una amiga mía que debate así, leyendo ahí, se le va la idea y va y lee? Se me fue la idea. No estoy leyendo nada, pero ahorita como fue un texto así grande, me tapó toda la pantalla y se me fue la idea. Ya la tenía yo, bueno, ya la edad que ya se nos empieza a fallar un poco la mente. Bueno, vamos en ese rubro de que si no podía ser otra vez nuevamente, voy a volver a tocar porque todavía no me queda muy claro esta parte. Si no podía venir de José, porque de ahí viene el pecado,
pero si María también es pecadora y lo tuvo en su vientre. Y tú y yo también, y tú y yo también. Ahora vemos que decimos que porque, bueno, yo quiero pensar porque cuando Eva pecó, o sea, la primera que pecó fue Eva, pero se le atribuye el pecado al varón, ¿cierto? No dice, Se le atribuye el pecado al varón, porque se dice por un hombre, no dice por una mujer entre el pecado, dice por un hombre entre el pecado. Y por un hombre viene la salvación. No. En Romanos dice que el pecado vino por la mujer, menciona a Eva, pero cuando la Biblia dice por un hombre hay que ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque el hebreo, los hebreos, los judíos, lo que decían era el Ben Adán, por ejemplo, o el Adán. Adán lo que significa es humanidad o hombre rojo en hebreo, un judío. Y eso está hablando de la humanidad, es decir, cuando se refiere a hombre, está hablando tanto de hombre como de mujer. Hay que ser muy cuidadosos porque por eso nos engañan a muchas personas. Sí, cuando dice el pecado vino por humanidad, es el hombre. Exacto, pero en Romanos es más específico porque menciona que el pecado entró por la mujer. Porque realmente la mujer fue la que... El pecado lo heredamos de la madre o del padre o de los dos. El pecado lo heredamos de la humanidad que cayó. Cayó la mujer primero, luego cayó el hombre. No es de la madre ni del padre o de uno ni del otro, es de los dos. Okay. De los dos, claro. Esa parte está bien. El orden de los factores, Yadira, no altera el producto. Si no podía ser de José, porque no podía heredarle el pecado, entonces María, ¿qué pasa con María? Pues si también a María le pasa el pecado. Entonces ahí es donde quiero que me aclares una confusión que yo tengo, porque si no tendríamos que aceptar, como le digo, que María es sin pecado. Tu conflicto, nosotros no aceptamos esa parte. Como cristianos sabemos que todos somos pecadores. Sí, todos. Pero tu conflicto es el siguiente. Mira cuál es tu conflicto. Como tú entiendes que ambos son pecadores, eso es razonable, o sea, es un cuestionamiento razonable que tú tienes. Como tú entiendes que ambos son pecadores, ¿cómo Dios se hace carne en el vientre de una mujer? ¿Por qué no se hizo carne en el vientre de un hombre? ¿Verdad? Porque como María es pecador y José es pecador también, ¿por qué María sí y José no? Bueno, lo que pasa es que para la gloria de nuestro Señor y en su gran, vamos a decir, poder de crear, Él determinó a la mujer que para. Por eso en el Génesis Él dice que la mujer concebirá con dolor, pero también la promesa dice que a través de la simiente, su simiente herirá a la serpiente, o sea, la serpiente la herirá a ella, pero su simiente le pisará la cabeza. Porque Dios, para venir, humanamente, Dios estableció que la mujer tenga el proceso para llevar en su vientre a una criatura humana. Pero Dios se hace carne en el vientre de María para Él venir con todo el proceso que viene un ser humano, porque Dios mismo se hizo carne. Tiene que venir como un bebé, nacer, crecer, comer, dormir, llorar, sentir dolor. Claro, dice la palabra que en todo se hizo semejante al hombre. En todo se hizo semejante a nosotros. Lo que pasa es que el hombre... Menos en el pecado. Exacto. Claro, menos en el pecado. Lo que pasa es que, lo que pasa es que el hombre no pare. Como dijo una amiga de nosotros que dijo, María tiene el poder para hacer que el hombre para y siga virgen. Eso es que el hombre no pare. Es que mira, lo más sencillo es, Dios lo quiso así y tú tienes que llevarte de lo que dice la Biblia, no de lo que se inventa un avionista o un apologista extraterrestre que diga que los hombres paren y pueden mantenerse virgen. Esos son disparates. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Entonces, llevémonos de la Biblia. Y la Biblia es rica porque está el viejo pacto y luego Cristo viene a darnos el nuevo pacto. Vino Dios, porque dice la misma Biblia, no se halló nadie digno en el cielo. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que nadie digno estuvo en el cielo para venir. Vino Dios mismo, porque nadie era digno de ese sacrificio, porque nadie tenía la santidad de Dios. Y Dios sin pecado, sin que nadie lo pueda tentar, porque los ángeles también cayeron en tentación. La tercera parte de los ángeles cayeron del cielo, fueron tentados. Por eso Dios mismo dijo, aquí no hay nada que buscar. Mi hijo que está conmigo, que es Dios mismo, que se sienta a la diestra mía, se hizo carne. Él, eso no se lo pueden quitar a mi Señor Jesucristo.
por más que quieran inventar. Esa potestad, esa majestad, ese poder, esa benignidad, esa santidad, solo la tuvo y la tiene por la eternidad nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no un hombre común, un pecador, dándole un esperma, porque para Dios es imposible eso. No, soy yo que estoy por encima de Dios. Era el primogénito, era siempre el que era consagrado a Dios. Vemos que en toda la parte de la historia, ¿no? Eso es un punto importante, Yadira. Mira lo que se establece en Job, en el libro de Job. Discúlpame que como es una entrevista y estamos rápido, no tengo que ir a la Biblia para buscarte capítulo y versículo. Pero los sebionistas que leen la Biblia para inventar saben lo que yo le estoy diciendo. Mira, Job dice que Dios en su asamblea, ¿verdad? Se reúne con sus hijos, los ángeles. Y estuvieron los hijos de Dios y también estuvo Hasatán, ¿verdad? Pero él hace una distinción entre los hijos de Dios y Hasatán. No le llama a su hijo, le llama a los hijos de Dios y Hasatán. Y le dice, ¿has visto a mi siervo Job en la tierra? Hombre justo, que guarda mis mandamientos. Pero Job es pecador, porque Jesucristo, mi Señor, no es un mentiroso. Solo él vino a la tierra sin mancha y sin pecado. Pero Job era un hombre justo, como José era un hombre justo también, pero era pecador. ¿Por qué José tú te das cuenta que era pecador? Y hago un paréntesis aquí. Porque quería dejar a María escondida, se quería ir, la quería abandonar. ¿Tú crees que un hombre que está contigo y tiene relaciones sexuales, que es un justo y te quiere abandonar a ti, tú vas a decir que es un hombre justo? Dejándote embarazada. ¿Tú puedes decir que es justo un hombre así, Yadira? Que te deje embarazada. ¿Verdad que no? Entonces la Biblia no habla mentira. Los sebionistas sí. Entonces Job, que es un hombre justo, Dios permite que Hasatán vaya y lo ponga a prueba, porque eso el Señor nos permite que nos pongan a prueba, pero Él no nos da carga que nosotros no podamos llevar. Por lo tanto, los hijos de Dios en el cielo, que también son llamados hijos de Dios, hay una distinción entre Dios haciéndose carne, el verbo, oye como dice, el verbo haciéndose carne, porque dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No hay una distinción igual a los ángeles para algo así de categórico. Cuando esa categoría pone a Jesucristo en el principio con el Padre, creándolo todo, creó los ángeles, creó el universo, creó todo, porque eso es lo que dicen los textos. Los ángeles no tienen esa categoría y sin embargo los ángeles se llaman hijos de Dios también. ¿Entienden la diferencia? Vamos a ver si hay... Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que pregunten. Estamos aquí para responder por la misericordia de Dios. Amén, amén. Si quieren hacerle alguna pregunta aquí al hermano Carlos Veloz, hay que aprovecharlo ahorita que nos está dando un poquito de su tiempo. Que no, ya le hice muchas. A mí no, a Dios, al Señor. Yo no, yo soy un simple instrumento para apegarme a las escrituras y seguir aprendiendo también. O sea, de las preguntas uno aprende también. Bueno, que dice Gabriel que lo invitamos a la entrevista. No, esta entrevista es solo mía con mi querida hermana Yadira Gómez. No quiero a más nadie aquí. Es edición limitada. Exacto. Bueno, pues no veo ninguna pregunta. Bueno, podemos seguir citando textos bíblicos, que es lo importante de la entrevista. Bueno, vamos a saludar, vamos a hacer un break tantito para saludar a los hermanos que nos están acompañando. El hermano Humberto, Luis Cortés,
la hermanita Cristina, Costalito de Azúcar, no sé, no lo conozco, el pastor Enrique Estrella, saludos, bendiciones para el pastor, al hermano May Montes. Hermano May es un hermano muy, muy querido que nos apoya en el foro también, muy activo. Hermana Rosa Ramírez, Osvaldo Carrillo, dice, voy a leer este pedacito, dice, Osvaldo Carrillo, no sé si sea católico o sea evangélico, dice, Carlos Veloz acaba de defender la Inmaculada Concepción. No, eso nadie es inmaculado, ni tampoco tiene concepción inmaculada. No tiene concepción inmaculada, porque para tener concepción inmaculada, María tuvo que haber nacido de padres inmaculados, los padres de María tuvieron que haber nacido de abuelos inmaculados, los abuelos de María tuvieron que haber nacido de tatarabuelos inmaculados, y así hasta llegar a Adán. O sea que aquí nadie ha hablado. Y todos somos inmaculados. Tú sabes, Yadira, que yo vi. Nadie pecó. Tú sabes, Yadira, que yo vi un canal católico donde había un sacerdote y un apologista católico muy conocidos ellos en la palestra pública, cuando le hicieron esa misma pregunta, otro católico de por cierto, y tú sabes lo que dijeron, cuando se fueron al texto que dice, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, Jesús dice todos pecamos, ¿verdad? En su palabra. Ellos, para defender la Inmaculada Concepción de María, dijeron, no, esos todos no son todos, son algunos, hay otros que nacieron sin pecado. O sea, ¿tú entiendes por dónde la gente son capaces de tergiversar la palabra para defender una doctrina que no lo tiene la Biblia? Los ebionitas tienen serios problemas, los católicos tienen serios problemas si dicen una barbaridad así. Que están quitando que nuestro Señor Jesucristo ha sido el único, porque lo dice la Biblia, que vino sin mancha y sin pecado porque se hizo carne. Ellos dicen, no, ¿sabes qué? Hay que vinieron sin mancha y sin pecado, y ahí está María en ese grupo. No, eso a mí me dio hasta pena ajena, porque había un sacerdote sí, ahí. Claro, y aparte de eso, pues, como le digo, una mentira lleva a la otra. Si María nace sin pecado, tenemos que ir a eso, de que también la mamá, que también llegar hasta Adán, y resulta que ya nadie pecó, pero la Biblia es clara, dice que todos hemos pecado. El Correcto. único que no cayó en pecado el único que dejó su trono, como dice también la palabra de Dios, que se hizo semejante a nosotros, vino y se hizo él carne en el vientre de María, Dios Salvador, que eso es lo que significa Yahshua, y también lo dice Isaías, fue nuestro Señor y Salvador, eterno Rey de Reyes y Señor de Señores. Es solo Él. Lo que pasa es que quieren poner a los seres humanos al mismo nivel de Dios, y eso es una blasfemia, verdaderamente. Y claro, con eso te tendría que poner en el mismo nivel, cuando sabemos que el único que no cometió pecado, nuestro Señor. Y yo lo lamento por mi hermano José, porque creo que José también el Señor lo salvó, tuvo una participación importante al cuidar a María hasta que nuestro Señor y Salvador diera luz, y luego que dio a luz, entonces ya José dijo, ven mi amorcito, tú eres mi amor, tú eres mi esposa, te voy a conocer ahora, como dice las Escrituras, y la conoció, fue un caballero, confió en Dios, confió en el mensaje del ángel, hasta que María concibió a nuestro Señor y Salvador, Dios haciéndose carne. Entonces, después que eso sucedió, bueno, las Escrituras me dicen que vivieron ahí, tuvieron más hijos, la conoció, eso es lo que me dicen las Escrituras. Y María pecadora dijo, engrandece mi alma a mi Señor y Salvador. Y luego toda la Biblia no me dice que José tuvo que poner ahí una celulita, un espermita ahí para que hagan una carrera y encuentren el óvulo de María, y luego ahí se fajen a ver quién entra en ese óvulo. Lo logró uno, ese que lo logró es Jesús, y le dio la gracia a José, porque José, siendo un pecador, hizo que viniera el Dios eterno. Mejor que escriban otra Biblia, que yo la voy a comprar, lo voy a comprar. Ahí tendría que
borrarse muchas partes de la Biblia, ¿no? En ese aspecto, porque No, como digo, una mentira lleva a otra. Aceptar una concepción inmaculada de María nos lleva a otra mentira, el nacimiento virginal. Luego, si María no pecó, porque el pecado lleva a la muerte, y si ella no pecó, pues no pudo morir, y de ahí viene que no murió y que fue asunta al cielo. Bueno, y ahí nos vamos una a otra. Pero esos son cuentos de una mentira y la otra. Mira, esos son cuentos de católicos como los cuentos de los ebionitas, porque si tú te das cuenta, todo eso que tú has dicho, tú no lo encuentras en la Biblia. Y todo lo que los ebionitas te están diciendo, te dicen a ti, lo dijo un profeta que ni siquiera mencionó el nombre de un hombre, ni mencionó a José. Y en una genealogía profética se mencionan, porque Abraham menciona a Isaac, Isaac menciona a Jacob, y mencionan a los patriarcas. A todos los patriarcas del pueblo de Israel son mencionados como padres dentro de sus diferentes tribus. Pero a José, el ángel parece que se le olvidó parte del recado que le mandó Dios. Se le olvidó al ángel. ¿Tú estás entendiendo? O sea, ya nosotros hemos leído Biblia aquí. Uno se cansa de leérselo a los ebionitas y a los judaizantes, que son hasta peores que los ebionitas del primer siglo. Pero a mí me gusta lo que dice Isaías. Y al mismo Isaías han tratado de tergiversarlo. Isaías dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Tú sabes todos esos títulos que se le está dando ahí al niño que iban a hacer. ¿Qué van a hacer? ¿Van a borrar ahí Dios fuerte? No le gusta, no, borremos a Dios fuerte. Padre eterno, que solamente a Dios se le llama Padre eterno. No nos gusta, bórralo. Ya lo de príncipe de paz y esa cosa, bueno, uno se lo pudiera dejar pasar en la mentira que ellos quieran vender. Pero la Biblia van a tener que hacer muchas cosas para destruirla. Van a tener que hacer muchas cosas con ese anticristo, ese espíritu del anticristo dominándolo, como yo también lo leo en la palabra de Dios. No va a poder con la verdad de Jesucristo, por más que luchen, no lo van a lograr. Sí. Pues no sé si quiera agregar algo. Bueno, yo lo que le puedo aconsejar a las personas que considero mis hermanos, a todos, porque yo entiendo que la misericordia de Dios está en la voluntad de la cual Él quiera salvar. Jesucristo dio su sacrificio precioso, derramó su sangre pura y sin mancha para redimirnos del pecado a aquellos que hemos escuchado su voz, como dice las Sagradas Escrituras. Mis ovejas escuchan mi voz y me conocen. Conocen mi voz. Por lo tanto, José, felicidades por su gran trabajo. Él fue un hombre de Dios, confió en Dios, cosa que en un momento no hizo Zacarías cuando el ángel le dio el mensaje a Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Fue y le llevó el mensaje y Zacarías dudó un poquito y lo dejaron mudo. José por lo menos no quedó mudo, ni ciego, ni sordo, como dice la canción de Shakira. confió en el Señor. Algo que le pasó también a Sara cuando le fue contada la promesa que iban a tener un hijo, igual dudó y se reyó como yo a esta edad. Sin embargo, la promesa del hijo de Abraham, le dieron el mensaje a Abraham. Sara estaba dentro de la tienda y dentro de la tienda, mire, ella ni siquiera formó parte de la reunión. Ella estaba dentro de la tienda y dentro de la tienda, Dios que estaba ahí, porque eran tres, y Abraham le decía mi Señor, hablaba con él, y solamente Jesucristo le ha dado a conocer dentro de una visión de estudio bíblico, escatológico, una correcta hermenéutica. Dios mismo le dice, ¿por qué se ríe tu mujer? Y le pusieron Isaac por la risa de ella. Entonces, ese mensaje que se le da a Abraham es el mismo mensaje que se le da a el padre de Juan el Bautista, Zacarías, pero no se le da primero a José, se le da primero a María. Y en ninguna parte de la Biblia tú ves que se le da el mensaje primero a la mujer para la descendencia del hombre, solamente a María, porque Dios se hizo carne en su vientre. Y luego José, que es un hombre justo, supuestamente como los ebionistas dicen, después que le embaraza, ese vagamundo, según los ebionistas, quería dejarla, abandonarla embarazada, después que tuvo relaciones con ella, algo completamente satánico, proponer algo así.
¿Entiendes? Entonces, ya para finalizar, quiero darle las gracias a mi hermana Yadira Gómez. Sé que ella también es una sierva del Señor. Ella pregunta, ella estudia, ella investiga. Pero lo que yo puedo recomendarle tanto a ella como a mis hermanos que puedan tener este tipo de confusión, no a los que ya se han comprometido, porque hasta donde yo tengo la investigación, y no lo dije en esta entrevista, para no comprometer a mi hermana Yadira, forman parte de un movimiento sionista que viene desde 2000 años atrás negando la divinidad de nuestro Señor, la identidad real de nuestro Señor, porque son enemigos del Evangelio. Viene desde el Talmud, que le llama a María prostituta, y a nuestro Señor y Salvador le dicen bastardo. No lean esos libros, y si lo van a leer, léanlo para refutarlos como fines de investigación. Los Talmud de babilónico y de Israel son libros que son satánicos. Son libros que niegan quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, atacan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ofenden la figura de nuestro Señor Jesucristo, porque los judíos tienen una ceguera, pero son pueblo del Señor, porque hay un remanente que será salvo en la venida de nuestro Salvador. Hay un remanente que será salvo. Pero ahora mismo, hay muchos movimientos, y yo lo sé porque lo he investigado, que son enemigos del Evangelio. Son verdaderos enemigos de Cristo. Así que gracias, Yadira. Claro, aquí estamos, dudas que han surgido. A mí me han preguntado mucho cuál es mi posición, no desde ahorita, incluso una que me he sido víctima de agresiones verbales, incluso de algunos hermanos y hermanas, bueno, yo sí les digo, porque son dentro, que me han ofendido, me han difamado, y he sido víctima de muchas agresiones, y ya incluso a lo personal, cosa que yo nunca, no es una doctrina mía, quiero aclarar, no es una doctrina mía, no es algo que yo estoy apoyando, tampoco es algo que salió de mí. Al contrario, yo cuando empecé con la lectura de la Biblia, y cuando llego a esta parte que viene leyendo toda la genealogía, y al final me dice que termina con José, todo eso, y tal, engendró a tal, y al final llego y me dice, y José, y es algo que desde antes termina, Yadira, para que seamos coherentes con la palabra, termina la genealogía. Y José, esposo de María, de la cual nació Jesús. No dice Jesús. Y José, ajá, no, sí. Y José, esposo de María, de la cual, ahí está María, nació Jesús. No dice, y José, el padre de Jesús, como dice toda la demás genealogía. En ninguna genealogía tú vas a ver la mujer ahí poniendo, y fulana, esposa de fulano, que engendró a Isaac. No, y José, esposo de María, de donde nació Jesús. Por claro, lo tanto, y esa parte, esa creencia yo la he tenido desde antes que fuera católica. Pero no mutiles, no. Eso es lo que dice el texto verdaderamente. Sin iglesia católica, sin iglesia evangélica, eso es lo que dice el texto. No mutiles nunca el texto, Yadira. Nunca lo mutiles. Claro, aunque tú quieras creer en los ebionitas, esa será tu decisión. Bueno, eso será ya algo que tú cargarás en tu conciencia, porque independientemente de eso, ¿verdad? Yo no soy quien para decirte en qué creer y en qué no. Lo que yo sí te puedo decir es que nunca mutiles la palabra de Dios como hacen los ebionitas desde el primer siglo. Ya la dijimos, ¿no? Ya la hemos tocado acá, esa parte. Entonces, cuando yo llego ahí y sí me quedó esa duda, eso ya tiene años. Digo, bueno, ¿por qué me habla? Termino la idea, sí, para que no se me vaya ahí. Cuando yo llego a esa parte o sea, apenas era la primera vez que yo tomaba una Biblia y la leía, y sí me quedó esa duda, bueno, ¿por qué me habla de todo eso? Y al final, ¿por qué no me viene la genealogía de María? Porque para mí, yo creo lo mismo. La mujer no tenía genealogía. Que María aparezca en esa genealogía diciendo, y José, esposo de María, de donde nació Jesús, ya es mucho. Ya es muy claro. Ahora, esa parte y la parte que dice, y no la conoció hasta que dio a luz, yo creo que tú no necesitas toda la Biblia. Yo creo que tú tienes que enfrentarte y orarle y pedirle al Señor en esos dos puntos.
Si tú entiendes que José era un vagamundo que quería dejar a María embarazada, si tú entiendes que el ángel fue a María y no a José primero, porque el ángel se equivocó, y si tú entiendes que cuando dice y José no la conoció, era porque todavía no sabía quién era María, no se habían hablado, nunca la había conocido nunca, que eso es un perfecto disparate, si tú entiendes que y dio a luz, cuando el texto dice y no la conoció hasta que dio a luz el hijo, parece que José la había abandonado y esperó que María diera luz y luego fue y la conoció y le dijo: hola María, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo soy José, el que va a ser tu esposo ahora. ¿Ya diste a luz? Sí. Oh, ok, yo te dejé embarazada, te quiero conocer ahora. O sea, eso es una completa estupidez. Cuando dicen, no, es que habla de conocer, es que no la conocí en persona. Ay, ¿cómo la embarazó? No, él la embarazó, pero él la embarazó con unas gafas oscuras para no conocerla y no escucharla ni nada. Y entonces, después que la embarazó con las gafas oscuras, quería salir corriendo como todo un vagamundo. O sea, como le pasó a Jacob, que le llevaron a... Oye, Yadira, se dio cuenta, no era la que él quería. Que no ahí sí no. Yadira, con todo respeto, si tú te tragas esos cuentos con ese razonamiento que yo te estoy diciendo, tú vas a imitar a una querida amiga de nosotras que se traga cuentos peores de ahí, que dice que la Biblia es mitología, Adán y Eva no existieron. Si tú te tragas esos cuentos de los evionistas, José la conoció después que dio a luz y le dijo hola, pero la dejó embarazada y no la conocía. Si tú te tragas esos cuentos, mira, yo te doy el premio Nobel a ti. Yo le quito el premio a la amiga de nosotros, aquella, y te lo doy aquí. No, perdón, pero me da risa, no, es que me acuerdo, no, para nada. María tiene el poder, oye, María tiene el poder de hacer que un hombre se embarace, dé a luz y quede virgen. Es lo mismo que te están vendiendo también los evionistas. Y no que María puede hacer que un hombre se embarace, tenga un hijo. Eso, exactamente, eso mismo. Bueno, ya tenemos ya casi 1 hora y 25 minutos. Hora y media, yo pensé que iba a ser más rápido. Pues muchas gracias, yo creo que fue una charla muy edificante y muchas gracias por brindarnos ese tiempo, ¿no? Para aclarar y hablar un poquito sobre la palabra. Sabemos que la sabiduría de Dios es enorme, es grandísima. Yo siempre la comparo como el mar. Cuando te vas al mar y tocas tantito el agua, pues ahí medio sientes el agüita, ¿no? Y la arenita te mete más adentro, ya te va golpeando las olas, y te metes más profundo y ya vas sintiendo más, y si ya te metes a bucear, allá abajo encuentras cada cosa y cada vez es más extenso. Para mí es así la palabra del Señor. Si la leemos por encimita, pues más o menos le entendemos, le vamos buscando más y se va agrandando más y cuando vemos que la sabiduría de Dios es tan, el conocimiento desde lo que Él nos enseña es infinita, ¿verdad? Y creo que de una cosa sale muchísimo, y creo que esa es la parte que decía Jesús, ¿no? Que si se escribiera todo lo que él hacía, si hicieran muchos libros, llenaríamos el mundo de libros, pero porque pues es la sabiduría de Dios, que con un poquito también nosotros creo que tenemos esa capacidad, porque el Señor nos ha dado, y con el Espíritu Santo que dijo que Él nos iba a enseñar y nos iba a recordar también. Que nos va a recordar pues el escudriñar las escrituras, que es algo que hacían así que el cristiano primitivo, ¿no? Iban y escudriñaban si era verdad lo que le estaban diciendo. Creo que esa parte es la que debemos retomar y ver lo que me dicen. A ver, me voy a las escrituras y comparar, y siempre creo que es una responsabilidad como cristianos que debemos de tener, y cualquiera, o sea, no, yo de mi parte, si hay una postura aquí, yo voy y la investigo, y si me dicen otra cosa acá, y como dice la palabra, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, pues muchísimas gracias
por esta entrevista. Esperamos podamos hacer otra charla más adelante, tal vez en otro tema, y que muchas gracias al hermano, creo que fue Gabriel, que nos prestó su, no sé. No, yo abrí un enlace en Ciencia y Tecnología, abrí un enlace en el canal Ciencia y Tecnología, pude hacer. Yo quisiera finalizar con dos cosas, Yadira, antes de despedirme y darte las gracias por la oportunidad de tu muy buena entrevista. De verdad me sentí como si estuviera en uno de los canales más importantes del mundo, ¿no? Una entrevista ahí, no voy a decir las cadenas televisivas, pero muy excelente, muy buena entrevista, gracias. Y yo quiero decirte, Yadira, y a todos los que nos han visto, mira, tenemos que sentirnos muy agradecidos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que, cuando nosotros entendemos que es Dios mismo haciéndose carne, es Dios mismo y no el hombre aportando nada, ni la mujer aportando nada, ni ninguna criatura creada por Él, es Él mismo. Tú sabes lo grande que es Él dejar su trono de gloria y venir aquí a sufrir por pecadores, criaturas que fuimos creadas por Él, que no merecíamos nada, que lo que merecíamos era ser destruidos. Y Él venir y decir, no, yo voy, mándame a mí, yo voy, el Hijo, el Verbo al lado del Dios Padre, y decir, yo voy, yo daré mi vida, yo me haré humano y me enfrentaré a la muerte, me enfrentaré al dolor, al sufrimiento, a la amargura, a las tentaciones. No un ser humano común cualquiera, no, Dios mismo. Uno se siente tan pequeñito y tan agradecido de ese sacrificio que uno toma fuerzas y le pide al Señor discernimiento para que cualquiera que salga con cualquier locura que quiera poner a mi Señor tan grande por el piso, yo tener la oportunidad de hablar de algo que ni siquiera yo merezco hacer. Por eso yo quiero, Yadira, que por favor me permitas para cerrar una oración contigo y con los hermanos. Cerremos nuestros ojos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, cuánto te debemos, Señor, cuántas cosas. Tú que has venido, Señor, que te has hecho carne, que has sufrido por cada ser humano, Señor, que nos has dado la libertad, que has roto las cadenas, que has dicho, yo iré a enfrentar tantas cosas, Señor, por amor a nosotros, que nos has dado la oportunidad, Señor, inmerecida, de esa salvación tan grande, Señor, de poder ser hechos hijos de Dios, de poder ser y estar contigo, Señor, en la eternidad. Te pido por aquellas personas que tengan confusión. Te pido por los hermanos, Señor, por la unidad en tu palabra, no en los debates, no en la vanagloria. No somos nada, Señor. Lo que somos te lo debemos a ti. Pero te pido, Señor, discernimiento. Te pido misericordia, como cada día lo hacemos, Señor. Te pido que tú mantengas el conocimiento de tu palabra hasta tu venida gloriosa. Y que allí podamos disfrutar en alegría que estamos contigo y agradecerte en tu presencia, Señor, ya viéndote todas las cosas consumadas en tu segunda venida, Señor, en esa celebración del fruto de la vid, como tú lo dijiste. Gracias, Señor, gracias por tantas cosas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Dios hecho carne. Amén. Amén. Gracias, amén. Yadira. Gracias, Yadira. Pues fue un gusto haber compartido estos minutos.